Estas imágenes provienen del puerto más grande de Rusia, Novorossiysk, la principal puerta de entrada al imperio petrolero de Putin. Aquí es donde se carga el 20% de las exportaciones de petróleo ruso por vía marítima, el último refugio de la flota del Mar Negro y el portal a través del cual el petróleo kazajo llega al mundo. Y ese portal, junto con su guardián, el buque de guerra Almirante Grigorovich, fue aniquilado en una sola noche. En la noche del 5 de abril, apenas unas horas después de que Putin lanzara un brutal ataque sobre Kiev, los drones ucranianos convirtieron el puerto de Novorossiysk en un escenario de devastación absoluta. Los muelles, los brazos de carga, los oleoductos y los nodos de control de la terminal de Sheskarys fueron los objetivos. El servicio de seguridad ucraniano tendió una brillante trampa combinada. Así es como se desarrolló la operación. En una primera oleada se enviaron drones kamikaze de bajo costo, FPV-1 y FPV-2 como señuelos. Su misión no era alcanzar la terminal. El objetivo principal era activar los sistemas S-300, S-400 y Pantsir pertenecientes al regimiento 1537 de misiles de defensa aérea de Kubán, que protegía el puerto, activar sus radares y agotar sus costosas reservas de misiles. El plan funcionó a la perfección. Videos en redes sociales muestran los sistemas de defensa aérea disparando al cielo, presas del pánico. Ante el enjambre de drones que se aproximaba, los operadores lanzaron misiles al cielo sin siquiera saber a qué le estaban disparando. Y algunos de los misiles erraron sus blancos. Al menos 6 edificios de apartamentos y 2 viviendas particulares resultaron dañados no por drones ucranianos, sino por misiles de sus propios sistemas de defensa aérea. La magnitud del pánico es claramente evidente en los testimonios de los residentes locales. Hermano, es exactamente donde vives. Sí, justo donde vivimos. Toda la zona está completamente destruida ahora mismo. En el momento en que el escudo cayó, entró en acción la fuerza de ataque principal. A juzgar por la intensidad de las imágenes de las explosiones, se podrían haber utilizado misiles de crucero Flamingo o sistemas tipo BARS, armas que operan con navegación inercial en lugar de GPS, capaces de seguir el terreno a una altitud de 40 metros y resistentes a la guerra electrónica. Los objetivos fueron los atracaderos 1 y 2 de la terminal de Sheskarys, brazos de carga, oleoductos y nodos de control SCADA. 6 de los 7 brazos de carga quedaron inutilizados. Se produjeron daños en los oleoductos. 4 tanques de almacenamiento de petróleo se incendiaron. El propio Moscú lo confirmó. Es imposible cargar petróleo en los buques cisterna sin muelles y brazos de carga operativos. La mayor puerta de entrada de petróleo de Putin en el Mar Negro ha quedado en la práctica cerrada. Datos del sistema FIRMS de la NASA mostraron que 2 grandes incendios seguían devorando la terminal al mediodía del día siguiente. Y esto ocurrió en un periodo en que los precios del petróleo casi se duplicaron debido a la crisis de Irán. Los ingresos potenciales diarios de Rusia por petróleo podrían haber alcanzado entre 1.400 y 1.800 millones de dólares. Ahora, una porción crítica de esos ingresos no puede fluir debido a los muelles en llamas. Era el momento de ganar dinero en los mercados petroleros. Pero el petróleo de Putin está ardiendo en su propio puerto. Pero Ucrania no solo golpeó el petróleo esa noche. La fragata Almirante Grigorovich, anclada en el puerto, uno de los buques de guerra más importantes de la flota del Mar Negro, fue alcanzada y hundida durante la misma operación. La importancia de este detalle es inmensa. El buque no estaba en el mar, no estaba en movimiento, no estaba en posición defensiva, estaba anclado en el puerto, en un lugar que se suponía seguro. Un buque de guerra valorado en cientos de millones de dólares, hundido en su puerto seguro, justo donde estaba anclado. Y el elemento más sorprendente de la operación esa misma noche, Ucrania disparó misiles de largo alcance RB-S-15 Mark III, de fabricación sueca, desde una plataforma de lanzamiento en tierra. Estos misiles de crucero, con un alcance de 200 kilómetros, impactaron en las plataformas petrolíferas marinas situadas a unos 115 kilómetros de la costa de Odessa. ¿Por qué es esto significativo? El RBS-15 fue diseñado como un misil buque-buque o tierra-buque. Ahora se está utilizando contra plataformas petrolíferas. Ucrania está utilizando las armas que recibe de sus aliados de formas cada vez más creativas. Y un alcance de 200 kilómetros pone una gran parte del Mar Negro dentro del radio de acción de Ucrania.
Cada barco ruso, cada plataforma, cada instalación naval, todo al alcance de un solo misil lanzado desde Odessa. En una sola noche, una terminal, un buque de guerra y una plataforma petrolífera. Infraestructura energética y militar golpeadas simultáneamente. Esto no es una selección aleatoria de objetivos. Es una estrategia que desmantela sistemáticamente el poder naval y la economía energética de un país. Y la conclusión es simple. Ya ningún lugar es verdaderamente seguro. Ahora, vayamos a la pregunta principal. ¿Qué perdió realmente Putin esa noche? La respuesta no está en los almacenes en llamas o en el barco hundiéndose. Las pérdidas son mucho más profundas y duraderas. El puerto de Novorossiysk no es una simple terminal de exportación. Es la línea vital que alimenta la maquinaria de guerra del Kremlin. La terminal de Sheskarys, propiedad del monopolio estatal Transneft, gestiona por sí sola aproximadamente el 20% de las exportaciones de petróleo ruso por vía marítima, con una capacidad diaria de 700.000 a 750.000 barriles. Entre 3,5 millones y 4,5 millones de toneladas de crudo se cargan aquí mensualmente. Estos ingresos fluyen directamente al presupuesto de guerra del Kremlin, en un momento en que el gasto militar supera el 8% del PIB. Pero no es solo un problema de Rusia. La terminal del CPC también se encuentra en la misma zona portuaria. Aproximadamente el 80% de las exportaciones totales de petróleo de Kazajistán se transportan a Novorossiysk a través del oleoducto del consorcio del oleoducto del Caspio. El crudo de los yacimientos de Tengiz, Kashagan y Karachaganak, conocido como la mezcla CPC, se carga aquí en petroleros y se exporta a los mercados mundiales. Cuando la terminal resulta dañada, el petróleo kazajo ya no puede ser cargado. Cuando la terminal queda inoperativa, esta capacidad se reduce a cero. Se ataca el punto más vulnerable de la cadena de suministro, y el cierre de una sola terminal crea un efecto dominó. Sin embargo, el ataque a Novorossiysk no debe verse de forma aislada, sino como parte de un todo más grande. Ucrania está golpeando sistemáticamente la infraestructura de exportación de energía de Rusia en 3 frentes simultáneos. Y cada frente tiene su propia dinámica, sus propios objetivos y sus propias consecuencias. En las últimas 2 semanas, las terminales de Luga y Primorsk en el Báltico también han sido atacadas, dejando fuera de servicio un 40% estimado de la capacidad del norte. Una flota fantasma de petroleros está bajo ataque en el Mediterráneo. Tierra adentro, misiles de crucero Flamingo están golpeando refinerías a 1.800 kilómetros de profundidad. Ucrania llama a esto sanciones con drones. Las sanciones occidentales no han detenido el petróleo de Rusia. La flota fantasma sigue transportando 337 millones de barriles al mes. Ucrania, sin embargo, está logrando sobre el terreno lo que la diplomacia no pudo conseguir. Al atacar las terminales, impide la carga. Al atacar los petroleros, impide el transporte. Al atacar las refinerías, impide el procesamiento. Cada eslabón de la cadena de suministro está siendo atacado. Reparar cada eslabón roto lleva semanas. Las piezas de repuesto no llegan debido a las sanciones. Los fabricantes occidentales no venden equipos. Las alternativas chinas son controvertidas. Sebastopol es inutilizable. La fragata en Novorossiysk fue hundida en el puerto. El alcance de 200 kilómetros del RB-S-15 cubre toda presencia rusa en el Mar Negro. ¿Dónde recibirán mantenimiento los barcos de la flota? ¿Dónde repostarán? ¿Dónde buscarán refugio los barcos que regresan del Mediterráneo bajo la Convención de Montreux? Ya no hay respuestas para estas preguntas. El sueño de Rusia de controlar el Mar Negro como un mar interior ha llegado, en la práctica, a su fin. El petróleo del CPC de Kazajistán también se cargaba en Novorossiysk. Cuando la terminal cerró, el petróleo kazajo quedó bloqueado. Las inversiones de Chevron y ExxonMobil están en riesgo. Kazajistán ya ha recurrido a alternativas: el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan y el ferrocarril chino. Grandes clientes como India y China se están viendo afectados por los retrasos en las entregas. Putin no solo está perdiendo la terminal, sino su imagen como socio energético fiable. El pilar de la propaganda de Putin era la promesa de estabilidad y seguridad. En la noche del 5 de abril, esa promesa explotó en la cara de los habitantes de Novorossiysk. La ciudad portuaria, antes intocable, donde la flota fugitiva de Crimea buscó refugio y las élites rusas vacacionaban, se convirtió en un campo de batalla de la noche a la mañana. Misiles de la defensa aérea impactaron en sus propios edificios civiles.
Los aeropuertos fueron cerrados y cientos de vuelos fueron cancelados. El pánico en las imágenes compartidas por los locales es evidente. Vieron con sus propios ojos cuán ineficaces son los sistemas de defensa aérea rusos. La narrativa del Kremlin de que la operación militar especial está bajo control ya no es sostenible a la luz de estas imágenes. La guerra había llegado a las puertas de Rusia. Y aquí reside el verdadero dilema de Putin. Esta es una guerra asimétrica, y las probabilidades cambian en contra de Rusia cada noche. Ucrania envía cientos de drones FPV baratos que cuestan apenas unos miles cada uno. Rusia responde con misiles S-400 que valen millones, fallando la mayoría de ellos. La munición se está agotando, los radares se desgastan y las piezas de repuesto no llegan. El bloguero militar ruso Vladimir Romanov se dirigió a sus 150,000 seguidores 36 horas antes del ataque. Denos misiles para los Tor y Pantsir. Podemos ver los objetivos. Tenemos la capacidad técnica para golpearlos, pero no tenemos con qué atacar. Este clamor se convirtió en una amarga profecía 36 horas después, cuando todos los objetivos fueron alcanzados. Y el arsenal de Ucrania sigue creciendo. Una noche, drones kamikaze baratos. Otra noche, misiles de crucero Flamingo. Y otra noche más, misiles antibuque RBS-15 de fabricación sueca. ¿Contra cuál se defenderá Rusia? No puede defenderse de todos a la vez. Proteger todos los puntos simultáneamente es imposible, pero el bando atacante puede elegir el punto más débil cada noche. En el cuarto año de la guerra, la ecuación es esta. La capacidad de ataque de Ucrania crece cada mes. La capacidad de defensa de Rusia se erosiona cada noche. La brecha se amplía un poco más cada semana. Como resultado, el petróleo no puede cargarse sin Novorossiysk. La flota se debilita sin el almirante Grigorovich. La producción en alta mar se detiene sin la plataforma marina. Las terminales del Mar Negro están ardiendo. Las terminales del Báltico están paralizadas. Los petroleros en el Mediterráneo están bajo ataque. Las refinerías en el interior están al alcance de los drones. El número de rutas por las que Rusia puede transportar su petróleo al mundo de forma segura disminuye cada mes. Cada muelle en llamas, cada barco que se hunde, cada plataforma atacada, corta un poco más la línea vital que alimenta la maquinaria de guerra del Kremlin. Ucrania no solo alcanzó un objetivo esa noche, sacudió simultáneamente el estatus de Putin como superpotencia energética, su armada, la fiabilidad de su defensa aérea y la confianza de sus aliados. Y ahora, ningún lugar, ningún puerto, barco, plataforma o terminal es verdaderamente seguro. Mirando a medio plazo, es decir, en las próximas 1 a 4 semanas, la devastación económica de esta estrategia de estrangulamiento comienza a sentirse directamente sobre el terreno. La pérdida de la capacidad diaria de la terminal de 700,000 barriles crea una sangría diaria masiva de 50 a 60 millones de dólares en el presupuesto de guerra del Kremlin. Este dinero no es simplemente un ingreso por exportaciones. Se traduce directamente en la producción de nuevos proyectiles de artillería, la compra de drones y misiles balísticos, los salarios de los soldados en el frente y las piezas de repuesto para los vehículos blindados. Aunque Rusia está intentando superar este cuello de botella desviando los envíos de petróleo a puertos del Báltico como Primorsk o Luga, estas rutas alternativas crean enormes costos logísticos y retrasos adicionales. A medida que la presión presupuestaria aprieta el nudo, el impulso ofensivo de Rusia se ralentiza. El armamento de las unidades recién desplegadas con armas pesadas se retrasa y los esfuerzos de fortificación se ven obstaculizados. Los engranajes de la maquinaria de guerra comienzan a desgastarse por la falta de fondos y las averías logísticas. Sin embargo, hay otro punto crucial aquí que es una pesadilla para el Kremlin. Cada terminal petrolera que es golpeada profundiza la crisis de combustible dentro del país. Esto plantea la pregunta: ¿a dónde irá el escaso combustible? ¿A las masivas reservas de diésel necesarias para mantener en movimiento los tanques, vehículos blindados y unidades de artillería en el frente ucraniano, o a las gasolineras en las ciudades para evitar el pánico civil y una posible explosión social? Si el combustible se destina al ejército, el caos en las ciudades se intensificará y la autoridad de Putin será cuestionada directamente por su propio pueblo. Si el combustible se destina al consumo civil, esto limitará gravemente la movilidad de las tropas rusas en el frente, convirtiéndolas en objetivos inmóviles e indefensos y presentando a Ucrania nuevas oportunidades de ataque. Ambas opciones conllevan un potencial desastre.
Para entender este desastre potencial, es necesario recordar cómo se ha hecho añicos el equilibrio de poder en el Mar Negro en los últimos años. El mito del poder naval del Kremlin se ha erosionado gradualmente frente a una Ucrania que ni siquiera tiene una armada. La vulnerabilidad actual de la flota es, en realidad, el resultado de una serie de retiradas estratégicas. El primer gran golpe de este colapso llegó en abril de 2022 con el hundimiento del crucero Moskva, el buque insignia de la flota del Mar Negro, en las aguas del Mar Negro. Esta fue la primera gran brecha en la armadura psicológica, aparentemente impenetrable, del poder naval ruso. La ola de presión no se detuvo ahí. En septiembre de 2023, Ucrania golpeó directamente el corazón de la flota, atacando los astilleros de Sebastopol con misiles y destruyendo un submarino y un buque de asalto anfibio en dique seco. Había quedado claro que Crimea ya no era un refugio seguro capaz de proteger a la flota. Este implacable anillo de fuego obligó al mando ruso a retirar el resto de la flota más al este, al puerto de Novorossiysk, en territorio continental ruso. Sin embargo, el hundimiento del patrullero Sergei Kotov por drones Magura Meta-5 en marzo de 2024 demostró que el alcance de la amenaza ya se había extendido. Y hoy, en marzo de 2024, el panorama se ha vuelto mucho más sombrío. Novorossiysk ya no es solo un puerto donde la flota se refugia, es la principal línea vital de la economía rusa la que ha sido golpeada. La flota que una vez dominó el Mar Negro ahora lucha por sobrevivir en su propia tierra, en un puerto con un sistema de defensa aérea colapsado. Esta crisis se está registrando como una estrategia de asedio y estrangulamiento rara vez vista en la historia marítima.